vayan a su Biblia a Primera de Corintios, capítulo 1. Hay una buena costumbre en algunas iglesias, no todos lo hacen, y aquí a veces lo hacemos, a veces no es realmente una costumbre, y eso es de leer alternadamente. Yo personalmente prefiero a que ustedes se mantengan sentados y yo leer todo. Hay dos razones por qué yo lo hago así. Si usted ha notado eso, yo casi nunca pido póngase de pie y vamos a leer, que es una buena costumbre, pero también no es algo que se tiene que hacer, ¿ok? Eso es algo de cada pastor, si cada pastor quiere hacerlo o no, y es una preferencia, ¿verdad? No es un mandato ni es algo así. Y yo prefiero, no, hermanos, y hay dos razones. Una, porque yo pierdo mi concentración. Mientras ustedes están leyendo, yo soy una persona muy inquieta en mi mente. Y cuando yo era niño en la escuela, cada rato la maestra me decía, Toñito, acá, porque yo estaba mirando allá las mosquitas, zancudos, las telarañas que había y hey, acá, y algunos de ustedes eran también así en la escuela, ¿verdad que sí? Y yo era así, hermanos, yo era muy distraidito en esos aspectos y yo muy fácil me desconcentro en lo que estoy haciendo. Entonces, por esa razón me gusta a mí leer el pasaje y que ustedes me estén siguiendo ahí, ¿verdad? Y la otra es porque a veces no nos ponemos de acuerdo cuando estamos leyendo. Unos están comenzando, cuando unos están comenzando y otros ya están terminando. Y parece que estamos dejando el rosario, hermanos, ¿verdad? Eso, ándele. Entonces, ¿verdad? Y se ve un poquito desordenado. Entonces, prefiero mejor hacerlo de esa manera y también ahorrarme un poquito de tiempo. Cuando yo lo hago así, me ahorro un poco más de tiempo. Entonces, es la razón por la cual hacemos así, hermanos. Ahora, cuando venga un pastor de afuera y le diga, hermano, vamos a ponernos de pie, hay que ponernos de pie. No se quede sentado, es que el pastor Venegas dice que así. No, ¿verdad? Todo lo hacemos de acuerdo como Dios dirija. Entonces, ¿verdad? Una cosa o la otra, las dos están bien. Pero yo solamente lo hago así, hermanos, por esas razones. Entonces, quería comentar eso para que sepan, ¿verdad? 1 Corintios, capítulo 1, hermanos, ahí sentaditos. 1 Corintios, capítulo 1. Voy a dar lectura, hermanos, del versículo 14 hasta el versículo 31. Desde el versículo 14 al versículo 31, ahí vamos a mirar ese pasaje de la Escritura. Y sobre ese pasaje estaremos dando la predicación de esta mañana. Dice ahí en el versículo 14, aquí está Pablo hablando, hermanos. Aquí está Pablo hablando a la iglesia de los Corintios. Y una vez que oremos, que entre a la introducción del mensaje, les estaré explicando, ¿verdad?, el contexto de lo que vamos a leer en esta mañana. Pero ahí está Pablo hablándoles a los hermanos de Corintios, a la iglesia de Corintios. Y Pablo les dice esto. Es una declaración que Pablo, he's making a statement, le está dando una declaración a la iglesia, a los hermanos. Y dice Pablo así: doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado. Ahora, aquí Pablo no está diciendo, no se está gloriando en no bautizar. No, él ¿verdad? Ahorita va a entender lo que Pablo está tratando de decir. Dice, doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo. Y luego dice, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. Ahora, había una razón por la cual Pablo estaba diciendo esto. Y después de que demos la oración, vamos a explicar por qué. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, dice Pablo, que se le olvidaban también a veces las cosas. Dice, no sé si he bautizado a algún otro. Y luego Pablo da otra declaración. Aclara aquí algo bien importante. Pues no me envió Cristo ¿a qué? A bautizar, sino ¿a qué? Sino a predicar el evangelio. Y ese es el tema de la predicación de esta mañana, aunque no voy a terminar ahí. El tema de la predicación de esta mañana se llama la predicación del evangelio. Dice Pablo, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios.
Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los que creen, o sea, a los creyentes, por la locura de ¿qué, hermanos? De la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros, ¿qué dice, hermanos? Predicamos ¿a quién? A Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Más para los llamados, que somos nosotros, amén. Así judíos como ¿quién? Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más que fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió ¿quién? Para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo, ¿qué dice, hermanos? Escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloriese en el Señor. Vamos a orar. Padre Santo, le pido hasta ahora, Dios, que bendiga su palabra. Señor, sabemos que lo único que va a hacer la diferencia, lo único que puede hacer la obra en nuestras vidas, Señor, es la palabra de Dios. Es, Señor, ese mensaje, Señor, que puede cambiar la vida, que puede cambiar la mente, que puede cambiar el corazón, que puede cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir, nuestra forma de actuar. Señor, solamente ese mensaje bendito de la palabra de Dios puede hacer la obra en nuestra vida para que haya un cambio. Te pido, Dios, que nos ayudes a nosotros a ser receptivos, Señor, a escuchar tu palabra con humildad, Señor, y aplicarla a nuestra vida en esas áreas donde puede ser aplicada, y de esa manera nosotros, Señor, seguir alimentándonos, seguir creciendo, seguir avanzando, pero también, Señor, seguir tomando decisiones para vivir la vida cristiana, Señor, como usted manda. Te doy gracias por toda la iglesia que está reunida aquí. Pido por aquellos que están enfermos, que no pudieron venir, o están trabajando o están fuera. Y pido, Señor, también que por los nuevos que nos visitan en esta mañana, Señor, si alguno de ellos todavía no te ha aceptado como Salvador, que en esta mañana te acepten. Bendiga su palabra y que haga efecto en la vida de cada uno de nosotros. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La predicación del Evangelio es lo que Pablo aquí, hermanos, trata de enfatizar. Pablo trata de darle la mayor atención a este asunto de la predicación del Evangelio. Si usted notó en todo este pasaje que leímos, la mayoría de versículos, hermano, levanta, pone énfasis en lo que es la predicación del Evangelio. Y la predicación del Evangelio es simplemente, hermanos, explicar, hermanos, y dar a conocer lo que significa el Evangelio. Ahora, todos nosotros sabemos qué es el Evangelio, amén. Para aquellos que a lo mejor no saben, allá en 1 Corintios capítulo 15, ahí nos explica, y vamos a ver ese versículo porque sé que hay algunos nuevos aquí y quiero que entiendan qué es el Evangelio. 1 Corintios capítulo 15, hermanos. Una breve aquí explicación de lo que es el Evangelio.
1 Corintios capítulo 15, versículo 1. Pablo dijo esto acerca del evangelio. Él nos explica qué es el evangelio. Además os declaro, la palabra declarar, hermano, es bíblica. Amén. Por eso yo uso esa palabra, independientemente del movimiento allá afuera, el movimiento, ¿verdad? Carismático y todo eso, que yo uso mucho la palabra declarar. Yo no la uso de esa manera, yo lo uso bíblico. Pero porque es correcto, es bíblico usar esa palabra. Pablo dijo, además os declaro. La palabra declarar simplemente es dar a conocer algo, es todo. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Y luego dice, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, o sea, si retenéis el evangelio que he predicado, el mensaje que he predicado, dice, ¿sois qué, hermanos? Sois salvos. Si no, ¿qué pasó? ¿Creísteis en qué? En vano. ¿Hay gente que ha creído en vano? Sí. ¿Quiénes son ese grupo de gente que ha creído en vano? Es aquellos hermanos que han escuchado, saben que es la verdad y a lo mejor lo hicieron, ahí le va, pero no lo hicieron de corazón. La primera vez que yo creí, lo hice, no lo hice de corazón. Lo hice porque otros lo hicieron, otros niños lo hicieron. Lo hice porque me iba a ganar un dulce en la iglesia. O lo hice, ¿verdad? Pero cuando ya entendí, hermanos, lo que era el evangelio, entonces lo hice de corazón. Amén, hermanos. Y en ocasiones, hermanos, a veces pensamos que lo hicimos de corazón, pero bueno, hay muchos factores que nos pueden llevar a pensar si lo hicimos de corazón o no. Y no estamos dando, hermanos, duda, a meter duda a que lo que hicimos no fue de corazón. Cada quien sabe si lo hice de corazón. Dice ahora, ¿cómo saber? Ok, ya le va. Hay dos formas. Número uno, Cristo, dice la Biblia que el Espíritu, el Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo, amén, da testimonio ¿a quién? A nuestro espíritu de que somos hijos de quién? Hijos de Dios. Ahí está una evidencia. El Espíritu Santo te dice si tú eres hijo de Dios. Por ejemplo, una de las formas para cómo conocer, ¿verdad? Saber es esto. Mire, cuando yo hago algo malo, hay algo dentro de mí que me dice, hey, no hiciste bien. Amén. No es el diablo que me dice, porque el diablo te aplaude. El diablo te dice, bien hecho, hazlo otra vez. Mentiste, mente otra vez. El diablo hasta te va a echar porras, hermano. El diablo trae un montón de cheerleaders atrás de él, llamados demonios. Llamados demonios. Que cuando usted hace algo malo, ahí van a estar, ¿verdad? Dándole porras y animándolo para que usted siga haciendo lo malo. Pero el Espíritu de Dios no va a hacer eso. El Espíritu de Dios te va a decir, hey, no está bien eso. Porque Cristo dijo que cuando viniera el Espíritu, Él nos iba a guiar, nos iba a redarguir, nos iba a enseñar, nos iba a guiar a toda justicia. ¿Verdad que sí? Amén. Es el trabajo del Espíritu Santo. Entonces, usted tiene el Espíritu Santo de Dios. Él le va a guiar, le va a enseñar, le va a redarguir, le va a exhortar. Y Él le va a decir que sí, que no. Amén, hermanos. Es una evidencia que uno sabe dentro de sí que uno tiene el Espíritu de Dios y que uno es salvo. Otra evidencia, hermanos, aunque no es el tema, pero es bueno saber decir esto porque hay algunos nuevos aquí también. Otra cosa que la Biblia dice, ¿verdad? De cómo saber que somos salvos es, hermanos, por los frutos. Dice la Biblia, por sus frutos, ¿los qué? Los conoceréis. Y ahí está una enseñanza completa, que si quisiéramos dar una enseñanza completa nomás de eso, pues hay para enseñar eso, ¿verdad? Hay mucha Biblia para enseñar, muchos fundamentos para enseñar, pero los frutos, dice la Biblia que por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis, ¿verdad? Obviamente, también existe algo que se llama la disciplina del Señor. A veces una persona me preguntó a mí, pastor, pero ¿cómo esa persona dice que es salva? Y mire lo que anda haciendo. Y bueno, mire, hay dos cosas aquí. A veces nosotros, hermanos, somos salvos, pero andamos en rebeldía con el Señor. Y no hay otra forma de decirlo, por eso lo digo así. No lo puedo cambiar lo que es. Y Dios tiene que aplicar la disciplina a nosotros. Amén. ¿Por qué? Porque somos hijos de ¿quién? Y Dios a sus hijos que los ama, ¿los qué? Los disciplina. Y luego dice ahí que si queda sin disciplina, dice que no somos hijos. Dice que somos ¿qué, hermanos? Bastardos. O sea, hay evidencias, hermano,
de que una persona puede saber que es salva por fe, por gracia, habiendo creído en el Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Entonces, aquí Pablo explica de lo que es el evangelio, hermanos. Aquí, si regresamos aquí a Corintios, permítame encontrarlo porque perdí aquí la señal. En Corintios capítulo 15, versículo, Pablo habla acerca del evangelio y dice: si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Ahora, usted y yo, hermanos, que hemos escuchado el evangelio y lo hemos creído de corazón, tenemos la seguridad, hermanos, que somos salvos y sabemos que creímos, hermanos, correctamente. O sea, no creímos en vano. Amén. Entonces Pablo está diciendo eso para aquellos que no son salvos, para los que creyeron en vano, o sea que realmente no son salvos. Pero para los que sí son salvos, pues es una aseguranza. Versículo 3 dice: porque primeramente os he enseñado, Pablo lo enseñó, lo que asimismo recibí. Lo que Pablo enseñó es lo que él había recibido. Dice, número 1, que Cristo, ¿qué, hermanos? Murió, ¿por quién? Murió por nuestros pecados. ¿Por qué murió Cristo, hermanos? Por nuestros pecados. Amén. Murió por nosotros, claro que sí, pero murió por nuestros pecados, para que nuestros pecados fueran perdonados, fueran limpiados, hermanos, se pagara la deuda del pecado que nosotros teníamos a través de que Cristo murió por nuestros pecados. Para eso murió Él, para salvarnos de nuestros pecados. La Biblia dice eso cuando se anuncia acerca de Él en su venida. Dice, y Él salvará a su pueblo, ¿de qué? De sus pecados. Ahí se da esa nota de ese versículo cuando habla acerca de la venida de Cristo, de su nacimiento y todo eso, que Él iba a venir a nacer y la razón por la cual iba a venir era para salvar a su pueblo de sus pecados. Entonces, el evangelio, hermanos, primeramente es que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Quién murió por nuestros pecados, hermanos? Cristo. No murió la iglesia bautista, no murió una persona, no murió un pastor, no, murió Cristo, ni usted mismo. Nadie puede salvar a una persona, ni una iglesia, ni yo mismo, ni mis buenas obras. Hermanos, la única persona que murió y puede salvar y puede perdonar pecados es Cristo Jesús. Amén. Dice ahí, la primera parte del evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las escrituras. O sea, así decía la Biblia. La segunda parte del evangelio dice, y que fue, ¿qué, hermanos? Y que fue sepultado. Y eso es importante porque si no hubiera sido sepultado, ¿cómo iba a resucitar? Amén. No podía resucitar ahí en la cruz. No tenía sentido. No es un orden. Él tenía que ser sepultado, hermanos. Tenía que ir bajo tierra y ser sepultado como todos los hombres, como todo ser humano, hermano, para que de esa manera al tercer día pudiera resucitar. Amén. Entonces la segunda parte del evangelio es, hermanos, que Cristo fue sepultado. Es el orden escritural, que Cristo fue sepultado. Un día Él fue sepultado después de que Él murió en la cruz. Recogieron su cuerpo, lo prepararon, hermanos, prepararon sepultura y fueron y lo sepultaron. Dice ahí, y luego sigue diciendo, la tercera parte del evangelio dice, y que resucitó al tercer día, ¿conforme a qué, hermanos? Conforme a las escrituras. Entonces tenemos aquí el evangelio, primeramente, que Cristo murió, segundamente, que Cristo fue sepultado, y terceramente, que Él resucitó al tercer día conforme a las escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Entonces Pablo, hermanos, le da énfasis vamos a volver a Romanos, por favor, primero a Corintios capítulo 1. Entonces Pablo, hermano, le da énfasis a ese evangelio. Pablo, usted siempre va a escuchar a Pablo hablando acerca de predicar el evangelio y anunciar el evangelio, y todo su ministerio es anunciar el evangelio, predicar el evangelio. Pero cuando él habla acerca del evangelio, tenemos que entender que él está hablando acerca del evangelio. Está hablando acerca no está hablando acerca de enseñar de la oración, ni está enseñando acerca del ayuno, ¿verdad? Ni está hablando acerca de un discipulado o del amor unos con otros o de cualquier otro mensaje de los cuales Pablo se enseñó. No, cuando Pablo está hablando de que él predicó el evangelio y él enseñó el evangelio, se está refiriendo exactamente, hermanos, y directamente a este asunto de lo que es el evangelio. Y es importante, ¿verdad?,
saber esto, porque a muchos hermanos cuando leen la Biblia se confunden y piensan que cuando Pablo dijo y fui y prediqué el evangelio, está hablando de otras cosas también. Y no está hablando de otras cosas, está hablando directamente, hermanos, y exclusivamente del mensaje de salvación, de ese mensaje, hermanos, de muerte, de sepultura y resurrección. Porque ese es el mensaje, hermanos, que va a salvar a la gente. Es el mensaje, hermanos, que va a traer arrepentimiento. Es el mensaje que va a traer, hermanos, a la gente venir a los pies del Señor Jesucristo. Entonces Pablo, ¿verdad? Claramente explica y nos enseña qué es, hermanos, el evangelio. Ahora aquí vamos al texto que hemos leído. Aquí Pablo, hermanos, les empieza a decir ahí, ¿verdad? Que él daba gracias a Dios que él a ninguno había bautizado. Y solamente dice que bautizó a ciertas personas, a Crispo, a Gallo y a la familia de Estéfanas. Y dice que a ningún otro ha bautizado. Obviamente Pablo también bautizaba. No quiere decir que él no bautizaba, pero no era su ministerio principal. El ministerio principal del apóstol Pablo era predicar el evangelio, aunque también él bautizaba y tenía hermanos que bautizaban también. Y él, ¿verdad? Pues menciona también eso, que otros también bautizaban. Pero él dice, mira, el asunto aquí no es el bautismo. El asunto aquí no es el bautismo. El asunto aquí es el evangelio. Es la predicación del evangelio. Es lo que significa el evangelio, hermanos. Y yo quiero decir algo en esta mañana, hermanos, nada salva aparte del evangelio, aparte de la sepultura, muerte y resurrección, y creer en Cristo, como dice en Romanos capítulo 10, que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. Ahí está hablando, ¿verdad? De la resurrección. Dice, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Y luego dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pablo, hermanos, enseña que para ser salvo no se necesita buenas obras, no se necesita ni siquiera el bautismo. Se necesita, hermanos, simplemente creer al evangelio, creer a que Cristo murió, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las escrituras. Él se enfatiza, hermanos, en creer en Jesucristo, en creer a ese mensaje, a ese hecho, hermanos, redentor que Cristo llevó a cabo en la cruz del Calvario, que es la predicación del evangelio. Entonces Pablo todo lo que dice, hermano, lo enfoca, ¿verdad? A que solamente Cristo es salvación, lo enfoca a lo que es, hermano, el mensaje del evangelio. Y enfoca todo a que cualquier persona, hermanos, allá en Romanos 10 y otras partes de la escritura nos dice lo mismo, a que cualquier persona, hermanos, que crea, se arrepienta y crea en Jesucristo, le invoque consolador, esa persona, hermanos, entonces es salva y ha creído al evangelio. Y Pablo le da, hermanos, el énfasis al 100%, y él excluye otras cosas para que quede claro, hermanos, que para ser salvo no se necesita ni las buenas obras de una persona, ni el bautismo de una persona, ni las mandas de una persona, ni todo lo que usted pudiera hacer para ganárselo. Pablo dice, todo eso queda excluido, pero solamente es el evangelio de Cristo. Y ahí en el contexto, hermanos, Pablo nos habla acerca de ese problema que había tan grande en la iglesia, porque dice la Biblia, ¿verdad? Allá, si se fija, en el versículo, vamos a decir, el 11, Pablo dice, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloe, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, soy de Pablo, soy de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Había este problema en la iglesia de Corintios. Usted conoce el historial de la iglesia de Corintios, una iglesia problemática, una iglesia conflictiva, una iglesia no unida, una iglesia todo el tiempo dividida, ¿verdad? Y Pablo les dice, hermanos, pues yo he escuchado, ¿verdad?, que ustedes allá traen esos tipos de problemas. Y la razón era, hermanos, porque unos decían, yo soy de Pablo, otros decían, yo soy de Apolos, otros decían, yo soy de Cefas. Y Pablo tuvo que ponerle un paro a eso, hermanos. Y Pablo le dijo, yo soy de Cristo. Amén. Amén. Unos, no, es que yo soy, decían unos, es que a mí me bautizó Pablo. Pues gloria a Dios, pero el bautismo no te salva. Pablo nos salva.
no eres, aunque hayas sido salvo y bautizado por Pablo, eso no te da la salvación. Eso no te pone, hermanos, en la lista de la salvación, ¿verdad? Aquellos que decían que eran de Cloe, otros decían, no, pues yo soy de Cloe. Y otros decían, yo soy de Cefas. Y Pablo dijo, eso, ¿qué importa, Pablo? ¿Qué importa, Apolos? ¿Qué importa, Cefas? Lo que importa es Cristo. Por eso Pablo ahí, hermano, salió bien ganador, porque cuando él dijo, oh sí, ustedes dicen que son de Pablo, ustedes dicen que son de Apolos, ustedes dicen que son de Cefas, ok, ahí les va, agárrense, Pablo, pónganse el cinturón. Pablo dijo, yo soy de Cristo. Y usted y yo somos de Cristo. Gloria a Dios por aquel que nos salvó de Cristo. Gloria a Dios por aquel que nos bautizó. Aquí muchos fuimos bautizados por diferentes personas, amén. Y no es aquel o no es aquella. La verdad, hermano, lo que importa aquí es no quién te bautizó, no es quién te habló de Cristo. Lo importante es a quién perteneces ahora. Lo importante, hermanos, ahora es que pertenecemos y somos de Cristo. Amén, hermanos. No es Pablo, no es Cefas, no es Cloe, no, es Cristo, hermanos, en esta mañana. Amén, hermano. Y Pablo dice, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado por vosotros o fuisteis bautizados en mi nombre? O sea, Pablo dice, la verdad eso no importa, eso es algo secundario, eso es la verdad, no tiene nada que ver. Y Pablo dice, mira, yo doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno os diga que fuiste bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estefanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro. Y Pablo aclara, dice, ¿por qué? Pues no me envió a mí, Cristo, ¿a qué? A bautizar. ¿Sino a qué? A predicar el evangelio. Porque no me envió Cristo a bautizar, sino a qué? A predicar el evangelio. La predicación del evangelio, hermanos, es lo que va a hacer la diferencia en este mundo. La predicación del evangelio, predicar el mensaje, hermanos, de que Cristo murió, de que Cristo fue sepultado y que resucitó al tercer día venciendo la muerte y el pecado, hermanos. Eso es lo que va a hacer la diferencia en este mundo, porque eso es lo que salva a la gente. No es el bautismo, no son las buenas obras, no es una iglesia bonita, no es un discipulado, no es leer toda la Biblia del comienzo a fin. Lo que va a salvar a una persona, hermanos, es, hermano, aceptar el mensaje del evangelio. Y el mensaje del evangelio es que Cristo fue muerto por nuestros pecados, que fue sepultado, hermanos, y que resucitó al tercer día venciendo la muerte y el pecado. Y todo aquel que se arrepienta y le invoque de corazón y crea en él es salvo, hermanos. La predicación del evangelio es y será, hermano, el mensaje más importante para predicar. La predicación del evangelio, hermanos, esa obra redentora que Cristo hizo en la cruz del Calvario, es el mensaje más importante, es el mensaje más grande y es el mensaje, hermano, por el cual usted y yo un día fuimos salvos. Y ese mensaje, hermano, es el mensaje por el cual usted y yo estamos sentados aquí en esta mañana. Amén, hermanos. Y es importante que la iglesia no olvide eso. Es importante que cada cristiano que ha nacido de nuevo, que ha creído en Cristo, no deje pasar por alto esto. Que no se nos olvide esto, hermanos, porque por el mensaje de la predicación del evangelio estamos aquí en esta mañana. Tristemente ya muchos han olvidado eso. Tristemente ya muchos cristianos se les ha olvidado, hermanos, de dónde salimos. Tristemente hay iglesias que han perdido el gozo, han perdido el enfoque, han perdido la visión, hermanos. Y ahora ya no son iglesias que predican el mensaje del evangelio, ahora son clubs sociales. Y nada de malo con lo social, pero lo social no es lo principal, hermano, lo espiritual es lo principal. Lo repito, nada malo con lo social, hermanos, nada malo con compañerismo, nada malo con esto, nada de malo, hermanos. Y nosotros lo practicamos, hermanos, y lo practicamos mucho. Pero lo más importante, hermanos, es lo espiritual. Amén. Lo más importante es que usted alimente su alma espiritualmente hablando. Lo más importante es que usted se llene de la palabra de Dios. Lo más importante, hermanos, es que usted tenga a Cristo viviendo en su vida, hermanos. Y que usted esté siendo guiado cada día de su vida, hermanos, por el mensaje de la palabra de Dios, a través de la guía del Espíritu Santo, hermanos, caminando y creciendo y avanzando, obedeciendo, hermano, a los mandamientos del Señor Jesucristo. Y a todo lo demás, pues, ¿verdad? Viene. Ya lo social y todo eso, los eventos, está bien, hermano, pero lo principal es, hermanos, lo espiritual en nuestra vida.
Y Pablo, hermanos, da el enfoque, da el énfasis a este asunto, hermanos, de la predicación del evangelio del Señor a Jesucristo. Hemos mirado qué es el evangelio. Dice la Biblia también que el evangelio, hermanos, que predicamos, el evangelio que conocemos, el evangelio que hemos recibido, aún el evangelio que enseñamos nosotros a otros, hermanos, dice la palabra de Dios que es el poder de Dios. Es el poder. Fíjese por favor ahí en un versículo, dice que hay hermanos nuevos aquí que no conocen estos versículos. Hay que ir ahí para poderlos ver. En Romanos capítulo 1, Pablo, aquí hablando Pablo también, dando otra declaración en cuanto al evangelio. Dice aquí Pablo a la epístola a los romanos, a la iglesia de Roma, a los hermanos cristianos que estaban en Roma. Pablo les dice esto: porque no me avergüenzo. Bueno, vamos a leer el 14, 13. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener entre vosotros algún don, como entre los demás gentiles. Y luego fíjese lo que dice: a griegos y a no griegos, a sabios y a no a sabios, ¿qué? Soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros, ¿qué? Momento, no dice pronto estoy a ir y pasarla bien con ustedes. No dice pronto estoy a tomarme un café. Bueno, no estoy en contra de tomar café, hermanos. Esta mañana me tomé un café bien calentito, bien rico, con un tamalito, hermanos. Nomás para mientras se llega la comida. Nomás para que no dé hambre ahorita. Amén, hermanos. Nada de malo, pero Pablo dice: mira, yo estoy pronto para anunciarles el evangelio. Amén. Para ir y anunciar que Cristo murió. Para ir a anunciar que Cristo resucitó, que Cristo fue sepultado. Para ir a anunciar que Cristo un día resucitó entre los muertos. Amén. Más que él usaba la frase ir y predicar el evangelio. Pero hay que saber qué es el evangelio. Amén. Hay que saber lo que significa eso. Entonces Pablo, hermano, dice: yo estoy pronto a ir a anunciar el evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Y luego dice: porque no me avergüenzo. No me avergüenzo. ¿De qué? Del evangelio. Hermano, no se avergüence del evangelio. No se avergüence de decir soy cristiano. No se avergüence de decir soy hijo de Dios. Ahora no tiene que andar ahí en Downtown Yakima con un anuncio diciendo soy de Jesus, ¿verdad? El otro día me encontraba con alguien que decía: sonríe, Jesús te ama. Yo le hice así. Pues nada de malo con sonreír. Amén, hermanos. Algunos piensan que sonreír es pecado. Son tan espirituales, hermanos, que hasta sonreír es pecado. Todo es pecado ya. Hasta sonreír es pecado. No, sonría, Cristo le ama. Amén. Sonría, está en cámara. Amén. Y a propósito, un fruto del Espíritu es el gozo. Algunos de ustedes a lo mejor no tienen el Espíritu. Bueno, ese es otro mensaje. Pablo dijo: porque no me avergüenzo del evangelio. Pablo, hermanos, entendía bien claro, hermanos, lo que era el mensaje del evangelio, lo que él predicaba, lo que él tenía, hermano. Él estaba bien consciente, hermano, de lo que él tenía, de lo que él predicaba. Y Pablo dice: yo no me avergüenzo del evangelio. Le pregunto esta mañana: ¿se avergüenza usted del evangelio? ¿Se avergüenza usted de tener una Biblia? Amén. ¿Se avergüenza usted de venir y cantarle a Dios? No. Por eso estamos aquí. Amén. Porque queremos al Señor, queremos hablar, porque sabemos lo que es importante y sabemos dónde estar el día domingo. Mire, hermano, una evidencia de que somos salvos, ¿verdad? Y Pablo dijo: yo no me avergüenzo del evangelio. Cualquier persona, hermanos, que ha conocido el evangelio y lo ha creído, no se avergüenza del evangelio. Es como decir que usted se avergüence de su apellido. No, algunos hasta sacan machete. Le sale el apellido. Amén. No, usted dice: yo soy de tal apellido. Usted dice: sí, cálmense, nomás le pregunté si era o no. Sacamos ahí los distintivos, hermanos. Porque no nos avergonzamos. Hermano, no se avergüenza de Cristo. De un folleto.
Allá hay folletos todavía, un poquito, pero hay todavía. Ya vamos a traer un folleto nuevo que hicieron en Bible Baptist. Hicieron un folleto bilingüe, hermanos, me gustó mucho. Y vamos a traer un montón, unas cajotas también nosotros. Vamos a pagar por ellos para que también usted tenga. Amén, hermanos. Y vaya, repártelos, vaya, hermano, y gane almas si usted quiere. Ay, es que si no hay un programa específico y atractivo, olvídese, Cristo nunca les enseñó eso. Cristo le dijo, vayan de 2 en 2 y prediquen. Amén. Oró por ellos, los mandó de 2 en 2. Y es más, hasta les dijo, no lleven alforja, no lleven esto y no lleven aquello. Amén. Y hermano, usted puede predicar el evangelio libremente. Usted puede, hermano, compartir el evangelio con quien usted quiera. Use los métodos correctos. No use métodos incorrectos que hacen enojar a la gente. No, hermano, use la Biblia, use el plan de salvación. Vaya con buena actitud y háblele bien a la gente. Deje las puertas abiertas, reparta un folleto, vaya de casa en casa si usted quiere, ¿verdad? Pero haga lo que usted tenga que hacer, hermanos, para compartir el evangelio, para que de esa manera, hermano, no nos avergoncemos del evangelio. En otra ocasión Pablo dijo, mas yo sé a quién qué. ¿Y qué más dijo? Y es poderoso. O sea, Pablo no se avergonzaba de predicar el evangelio. Pablo no se avergonzaba de en quién él había creído y lo que él había creído. Y la forma que miramos que él no se avergonzaba era porque él, hermano, él lo predicaba donde quiera que andaba. Ahora, si lo predicamos o no, hermanos, escúchame bien, eso no cambia que el evangelio es el mensaje de Dios para la salvación. Y dice la Biblia, ahí le va, que si aún nosotros no habláremos, las piedras pudieran hablar. Pero Dios no quiere que las piedras hablen. Si yo oigo hablar una piedra, me desmayo. Y si Dios no quiere usar un animal para que hable, si yo escucho hablar un animal, me desmayo y me da un ataque al corazón. Dice que iba un campesino arriba de su burro, hermano, y el perro a un lado, y usted sabe, siempre va un perro a un lado. Y el campesino, hermano, le pegaba al burro para que caminara, pobre burro, ya iba cargado y aparte llevaba al amigo. ¿Y quién sabe cuánto pesaba? Y el burro no podía avanzar más de lo que él podía y el campesino se enoja y le pega, hermano, al burro enojado. Y el burro, hermano, se enoja y le habla y le dice el burro, ¿por qué me pegas? Y se baja el campesino y corre, hermano. Pues nunca había oído un burro hablar. Y corre y se esconde atrás de un matorral y el perro a un lado, ahí. Y voltea el campesino al perro y le dice, oye, Firulais, yo nunca había oído hablar a un animal. Y el perro le dice, ni yo tampoco. Ahí quedó el amigo, ¿verdad, hermanos? Dios ha escogido, hermanos, a lo vil y menospreciado de este mundo para avergonzar a los sabios. El evangelio tiene poder. Pablo dijo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de ¿quién? Es el poder de Dios. Y eso es lo que quiero enseñar de este versículo, ese punto. Porque es el poder de Dios. El evangelio, hermanos, de Cristo, el evangelio de muerte, sepultura y resurrección tiene poder. Tiene poder. El evangelio de Cristo es el poder de Dios para la salvación. Ahí está el poder de Dios. En lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, muriendo por nuestros pecados. Hermanos, en la sepultura, en la resurrección, Cristo resucitado, ahí está el poder de Dios. Por eso es que el poder del evangelio, el mensaje del evangelio está en la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Ahí está el poder. Ahí Dios depositó el poder de Él, hermanos, en la obra redentora que Cristo hizo en la resurrección de Cristo. Porque es el poder de Dios para salvación. Hermanos, el evangelio tiene poder para salvar, ¿verdad que sí? Por eso está usted aquí esta mañana. Porque cuando un ganador de almas a usted le trajo el evangelio, y todos aquí fuimos salvos, hermanos, porque Dios usó un ganador de almas. Dios usó un ganador de almas para que yo fuera salvo. Me trajo el evangelio. Yo creía el evangelio. Yo acepté el evangelio. ¿Y sabe qué pasó? Fui salvo por el evangelio. Es el mismo testimonio de cada uno de ustedes. Dios usó un mensajero y Dios usó un mensaje, ¿verdad que sí? Amén. Y la salvación no es a través del mensajero, es a través del mensaje. Amén.
El énfasis no es el mensajero, es el mensaje. Y el mensaje es el evangelio de Cristo. Y el evangelio de Cristo es que Él murió, fue sepultado y resucitó al tercer día, hermanos. Y que todo aquel que, hermanos, que reconoce eso y cree en eso, hermanos, y lo recibe, es salvo para siempre, hermanos. El poder del evangelio, tiene poder para salvar, tiene poder para perdonar a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, dice la palabra de Dios. El evangelio, hermano, tiene poder. La Biblia le llama también a esto la locura de la predicación. 1 Corintios, vamos a 1 Corintios, capítulo 1. Le llama la Biblia la locura de la predicación. 1 Corintios 1:17. Ahí Pablo dice, pues yo no vine a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Versículo 18. Porque la palabra de la cruz es que, hermanos, es locura a los que ¿qué? ¿Qué dice el mundo afuera? No, eso no es verdad. ¿Cómo que si tú nomás te arrepientes y crees en Cristo y le pides que salves? No, tú tienes que irte de rodillas a lo mejor 3 millas. Tú tienes que golpearte, sangrar. Tú tienes que dar mucha ofrenda. Tú tienes que hacer tantas obras. Y después de eso, a ver si logras. No, eso sería un evangelio inseguro. Eso sería un evangelio incompleto, ¿verdad que sí? Es más, para comenzar, ni sería un evangelio. O por lo menos no sería el evangelio de Cristo. El evangelio de Salvador y Redentor. Por lo menos eso no sería así. Y dice ahí, ¿verdad? Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. O sea, el mensaje de salvación, aquí usa la palabra, hermanos, la palabra de la cruz. La palabra de la cruz, que significa el evangelio de la cruz. Y no es que la cruz salve. Por eso, si usted trae colgado ahí una cruz, ahí, eso no significa nada. Amén. La cruz, hermano, una cruz sin que Cristo haya ido a ella y muerto, no significa nada. Ahora, no salva la cruz. Nosotros tenemos aquí, ¿dónde está una cruz? Por ahí mira una cruz. Aquí está enfrente, a mí me gustó. A si no le gustó, pues no le guste, a mí sí. ¿Verdad? Pero no es que la cruz, alguien dijo que tú eres católico porque tienes la cruz. No. Antes de que hubiera católicos, los cristianos ya usaban el signo de la cruz. Pero no con un crucifijo, no con algo allá arriba. Eso era solamente la cruz, que hermanos, el mensaje de la cruz. Pablo usó esa frase que todo tenía que ver con la predicación del evangelio, que todo tenía que ver con el mensaje del evangelio, con el mensaje de Cristo, aquel mensaje de Cristo, de muerte, sepultura y resurrección. Pero Pablo le da esa frase, esa palabra ahí, porque la palabra de la cruz, o sea, el mensaje de la cruz, o sea, el mensaje del evangelio, el mensaje de salvación, es locura a los que se pierden. Al mundo, hermano, dice, eso es muy fácil. El mundo afuera dice, no, pues ¿a poco nomás por eso, por creer, por arrepentimiento y creer, ya eres salvo? Bueno, dice la Biblia que sí, por arrepentir y creer somos salvos. Amén. El problema es que muchos no quieren creer y el problema es que muchos no quieren arrepentirse tampoco. Y es una excusa, hermanos, para no creer, es una excusa para no arrepentirse. Pero aquel que de corazón oye el evangelio, lo que nos dice, hermanos, y no lo busque ahí, yo lo voy a buscar porque se me olvida, como dice ahí en Efesios 1:13, dice la palabra de Dios. No, si quiere buscarlo, búsquelo, pero no, escuchen. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra ¿de qué? De verdad. Ahí está otra definición para lo que es el evangelio, la palabra de verdad. El evangelio, ahí dice, de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis, ¿qué, hermanos? Sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Dice, en él habiendo primeramente oído, y luego habiendo ¿qué? Creído, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El mundo dice, eso es muy fácil. Oh, eso es locura. Oh, ustedes están locos, oh, cristianos, ustedes están locos. Por eso dice la palabra de Dios ahí, el versículo 18, porque la palabra de la cruz es locura. No lo pueden creer. Ahí me dijo uno, no puedo, yo venía en el avión y le empecé a testificar a alguien, y hermanos, que era ejecutivo, y dice, no puedo creer que tú creas eso. No puedo creer que tú creas ese mensaje ya muy antiguo. Sí, hace 2000 años se predicó esto, amén, hermanos.
Pero sigue siendo el mensaje de salvación. Sigue siendo la única forma de ser salvo. Sigue siendo, hermanos, el evangelio de Cristo. Y no hay otro. Amén, hermanos. Pero la gente es locura. La gente dice, no puedo creerlo. La gente no lo cree. Dice, eso ya es un mensaje muy antiguo, hermanos. Pero el mensaje antiguo sí, sigue siendo el mismo mensaje para 2024, para que una persona, hermanos, pueda ser salva. Pero para los que se salvan, esto es a nosotros. ¿Es el poder de quién? El poder de Dios. Es una locura para el mundo. Pero dice la Biblia que a través de la predicación del evangelio la gente va a ser salva. Fíjese, versículo 21, para seguir avanzando aquí. Versículo 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios no hay nada mejor que la forma de Dios. Amén. No hay nada mejor que la forma de Dios. No hay nada mejor que la forma como Dios dice y no la que el mundo. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo, ¿qué hizo el mundo? No conoció a quién. A Dios. Mediante la sabiduría. O sea, el mundo, hermanos, no quiere la forma de Dios. 2024, el mundo sigue igual, peor. No quieren a Dios. Y no les quiero leer Romanos capítulo 1. Usted sabe lo que Romanos capítulo 1 habla. Amén. Romanos capítulo 1 describe cómo estamos viviendo en 2024. Hermanos, el mundo hoy en día quiere vivir a su manera. Hoy en día ya no se cree en el matrimonio. No, Dios sigue hablando de la manera correcta del matrimonio. Amén. Ya sabía que no iban a decir amén muchos, porque se están creyendo y ya están cambiando a lo que el mundo dice. La forma de Dios es la correcta. La forma como Dios dice del matrimonio es lo correcto. La forma como Dios dice, hermano, en cuanto a la diferencia entre hombre y mujer, sigue siendo la misma. No ha cambiado. El mundo ha cambiado. Las ideas han cambiado, pero Dios no ha cambiado. Amén, hermanos. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no le conoció mediante la sabiduría. Pero fíjese lo que dice. ¿Agradó a quién, hermanos? A Dios. Agradó a Dios salvar. Amén. A los que creen, o sea, a los creyentes. Una vez que una persona cree, ya es un creyente. Amén. Lo voy a repetir. Una vez que una persona cree, ya es creyente. Por eso dice aquí, agradó a Dios salvar a quién. A los creyentes. Alguien dijo, pues, pero ¿cómo si ya son creyentes? No, es que cuando tú crees eres un creyente. Amén. Dios no puede salvar a los que ya salvó. Si ya son salvos, ya son salvos. Amén. Si ya son salvos, ya son salvos. Si no es salvo, pues te salvas. Amén. Una vez que crees, te conviertes en un ¿qué? En un creyente. Y dice la Biblia que Dios agradó salvar a los creyentes, o sea, a los que han creído. Amén. Por la locura de ¿qué? De la predicación. Oh, hermano, mire, este mundo dice, no, pues es que está muy fácil. Es que eso de creer en Cristo para que te salve y te perdone y vayas con Él un día a morar, es que eso es muy fácil. Bueno, escúchame en esta mañana. Posiblemente se escuche muy fácil para nosotros, pero para Cristo no fue fácil. Cristo estaba allá, hermanos, en el monte, ¿qué? Getsemaní, huerto de Getsemaní. Cuando Él oró, hermanos, cuando todos estaban dormidos, toda la bola de dormilones roncando a todo lo que daba. Cristo allá llorando, Cristo allá sudando gotas de sangre, Cristo allá orando al Padre y diciéndole, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino que tuya. Y sudó gotas de sangre ahí por usted y por mí, porque fue difícil para Él, hermano. Y aún estando en la cruz, hermano, todo lo que Él sufrió en la cruz, y aún estando ahí, hermanos, Él diciendo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Wow. Y dice la Biblia que en ese momento Él entregó el Espíritu y Él expiró. Y ahí se consumó, se cumplió, hermanos, el sacrificio que era necesario, hermanos, para pagar por los pecados de todo el mundo. Y ahí incluyen sus pecados y ahí va incluido también, hermanos, mis pecados. Y gloria a Dios por la sangre de Cristo. Gloria a Dios por el sacrificio de Cristo en la cruz, hecho una vez para siempre por nosotros, para que a través del sacrificio en la cruz, una vez hecho para siempre, usted y yo pudiéramos salir libres, pudiéramos ser salvos y pudiéramos decir ahora, mis pecados han sido perdonados.
Por la locura de la predicación. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar por la locura de la predicación. Perdón, a los creyentes por la locura de la predicación. Gloria a Dios, hermano, por la locura de la predicación. Gloria a Dios porque un día alguien vino y nos predicó el evangelio. Ahora nos toca a nosotros predicarles. Ahora nos toca compartir folletos. Ahora nos toca, hermanos, compartir con sus vecinos, compartir con sus compañeros de trabajo, invitar a alguien a la iglesia, de la forma como usted lo quiera hacer y como lo pueda hacer. Pero lo importante es que usted y yo lo hagamos, hermanos. Que no se nos olvide como iglesia que somos, hermanos, por qué estamos aquí, hermano, y lo que Dios quiere que hagamos. Sé que estamos en 2024, hermanos, y ahora, hermanos, ahí le va, es la realidad esto, hermanos. Hermanos, hoy en día no podemos hacer lo que hacíamos en el 97, ¿te acuerdas? Que club bíblicos, que en el parque allá, si hoy vamos ahí, peligramos, hermanos. Amén, amén. Peligramos, hermanos, juntar ahí los niños, porque no sabemos quién puede andar por ahí. No es que no hay fe, pero los tiempos han cambiado. Y los tiempos, hermanos, dice la Biblia que vivimos en tiempos peligrosos. Antes tocábamos una puerta y nos abrían, nos recibían. Ahora usted puede tocar 10 veces la puerta y no le van a abrir. Y si alguien le va a venir a recibir con un uniforme azul. Ahora, no quiere decir que no hay que ir. No, hay que seguir predicando el evangelio como sea posible. Amén. Hay que seguir predicando el evangelio como sea posible. A lo mejor, ¿verdad? Es tocando puertas, a lo mejor es dando un folleto, a lo mejor, hermano, es compartiendo por teléfono. Mire, hoy en día hasta por Facebook y todo eso comparten. Y yo le voy a dar una recomendación: si comparta algo bueno. No ande ahí peleando en Facebook por cosas que no deben de pelear, dando mal testimonio para la iglesia, para los cristianos. Amén, hermanos. Si va a hacer algo bueno, predíqueles el evangelio por Facebook. Amén. No, pero yo sé que no va a hacer eso. Bueno, ese es otro tema también, ¿verdad? Pero en la predicación del evangelio, la locura de la predicación, hermanos, es lo que va a salvar a la gente. El mensaje de Cristo crucificado es el mensaje principal de la predicación del evangelio. Versículos 23 y 24. Versículos 23 y 24 para continuar. Pero nosotros predicamos ¿a quién? A Cristo, ¿qué? Mire, Pablo está hablando por usted y por mí. Amén. Usted se preguntará esta mañana, ¿y qué debemos de predicar nosotros? Pablo ya lo dijo, nosotros predicamos a Cristo, ¿qué? ¿Qué debemos predicar nosotros, hermanos? El evangelio. ¿Qué es el evangelio? Cristo crucificado. El mensaje de la cruz, Cristo crucificado. No debemos andar predicando, ven a mi iglesia porque mira, pusimos piso nuevo. Amén. Ven a mi iglesia porque vamos a rentar un toro mecánico y se va a dar $100 para aquel pelado que se le quede. Que el último pelado que se le quedó fue el hermano Sí, el hermano Misael. No, el norteño. Sí, Braulio, sí. Wow, hermano, yo nunca me imaginé que el hermano Braulio. De todos pensé menos de él, perdóname, hermano. Es que se andaba agitado y se ganó los $100, amén. Y luego se bajó y le dijo, le hizo, dije, hombre, ese es de Coahuila, de Torreón. Y la verdad, hermano, no es lo que nosotros tenemos o quiénes somos, es Cristo crucificado. No es el gran evento, hermanos, no es la carne asada, no es la rondalla, no es usted, no soy yo, hermanos, es Cristo Jesús. Nosotros predicamos a Cristo crucificado. Amén. Nosotros predicamos a Cristo crucificado. Y lo que una iglesia debe de predicar, el enfoque de una iglesia, hermanos, que debe predicar, hermanos, allá y aquí también, bajo predicación, hermanos, bíblica, de la palabra de Dios, es, hermanos, predicarles a Cristo crucificado. Y en ningún otro hay que. Cristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por quién. Por mí. El único que puede salvar es Cristo. El único camino a la gloria es Cristo. La única verdad eterna es Cristo. Solamente Cristo. Y nosotros debemos de predicar a Cristo crucificado, hermanos. Pablo dijo, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero. Y para los gentiles, ¿qué? Locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos a nosotros, Cristo, poder de Dios y sabiduría ¿de quién? De Dios. Cristo crucificado es el mensaje principal
del Evangelio, la resurrección de Cristo, que ya lo leímos, 1 Corintios 15, 1 al 3. El mensaje de la cruz, que ya lo acabamos de leer, 1 Corintios 1, 18. Ese es, hermanos, el mensaje que debemos de predicar. Eso es el Evangelio de Cristo, el cual nosotros debemos de predicar. El mensaje de la predicación del Evangelio es la persona del Señor Jesucristo. Fíjese bien rápido, 1 Corintios capítulo 4. Ahí adelantito, capítulo 4, versículo 5. Pablo lo repite otra vez. Pablo lo pone bien claro. Perdón, es 2 Corintios 4, 5. 2 Corintios 4, 5. Se lo voy a leer. Dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús. Pablo dijo, porque no nos predicamos a nosotros mismos. Amén, hermano. Lo que debemos predicar allá afuera no es nuestra iglesia, no es nosotros, es Cristo, hermanos. Es Cristo, lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por ellos. Ese es el mensaje que nosotros debemos de estar predicando, el Evangelio. Y dice la Biblia que Dios ha escogido a lo vil y menospreciado para avergonzar a los sabios. Allá, regresamos al texto, 1 Corintios capítulo 1, versículo 27. Dice ahí, sino que los necios del mundo escogió Dios. ¿A quién ha escogido Dios? A nosotros. Pastor, ¿me dijo necio? No es que usted es necio. El mundo nos mira como necios. El mundo nos mira como locos. ¿Verdad que sí? Pero ante Dios nosotros somos, ante Dios nosotros, hermanos, somos un tesoro para Dios. O sea, no, el mundo nos ve así, pero Dios no nos ve así. Pero dice ahí que sino que los necios del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo, ¿quiénes son los débiles del mundo? Nosotros. Amén. Escogió Dios para avergonzar a qué, hermanos, a lo fuerte. Dios escogió al humilde para avergonzar a los sabios. Para que se predicara el Evangelio, hermanos, y el mundo creyere a ese Evangelio que es predicado, hermanos, el Evangelio que tiene poder, el Evangelio que salva, el único Evangelio, predicado por aquellos hermanos que ante el mundo no son considerados como los sabios, como los grandes. Al contrario, son considerados como lo vil, lo menospreciado. Pero Dios se agradó a escoger a ellos para que se predicase este Evangelio, el Evangelio de Cristo. Dice la palabra de Dios, hermanos, que ese es el Evangelio que nosotros predicamos. Mas que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Y esa es la palabra de fe que predicamos, que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás ¿qué? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para ¿qué? Y brinco el versículo 13, estoy en Romanos 10, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será ¿qué, hermanos? Y termino con esto. Este Evangelio que predicamos nosotros, es el Evangelio que dice la Biblia, que este Evangelio es un tesoro en vasos de barro. 2 Corintios 4:7, y ahí vamos a terminar. 2 Corintios 4:7, por favor. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿De qué está hablando cuando habla del tesoro? Está hablando del Evangelio, amén. ¿Y de qué está hablando cuando habla de vasos de barro? Está hablando de nosotros. Está hablando, hermanos, ese mensaje llevado por mensajeros. El mensaje es el Evangelio, es el tesoro. Y el mensajero son los vasos de barro que somos nosotros, amén. Pero tenemos este tesoro, o sea, el Evangelio en vasos de barro, o sea, hermanos, en nosotros, para que la excelencia del poder de Dios sea de Dios, y no de nosotros. Este Evangelio, que es el Evangelio este tesoro, que es el Evangelio, fue depositado, hermano, en manos de barro, o sea, en nosotros, para que nosotros, hermanos, prediquemos el poder de Dios, para que prediquemos la excelencia de Dios, hermanos, y no de nosotros. El deber de un cristiano es, hermanos, ir y predicar el Evangelio a todo el mundo. Usted y yo somos esas manos de barro, y tenemos en esas manos de barro un tesoro llamado el Evangelio.
que ahora Dios quiere que nosotros, hermanos, vayamos y prediquemos el evangelio. Termino con este versículo, no lo busque, pero ahí nos dice en Romanos capítulo 9, versículo 16, Pablo dijo esto y termino ahí. Pero versículo 16, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y luego dijo Pablo, y ay de mí, si no predico, ¿qué? Predicar el evangelio, hermanos, es un mandamiento. Predicar el evangelio es una necesidad. Y Pablo dijo, ay de mí, si no predico el evangelio. Hermano, termino con esto. Prediquemos el evangelio. Prediquemos lo que un día recibimos. Prediquemos lo que tenemos. Prediquemos lo que creemos. Prediquemos, hermanos, ese mensaje que es lo único que puede salvar a este mundo del infierno y llevarlos a la gloria eterna. El evangelio de Cristo. Que Cristo murió, fue sepultado y resucitó. Y todo aquel que creyere será salvo. Amén, hermanos. Padre celestial.